Números, capítulo 22. Ahí van a encontrar el relato de un hombre llamado Balaam, un hombre que no supo estar en su sitio y que el Señor tuvo que tratar con él para que él despertara a la realidad y viera la importancia de lo que es tratar con honestidad, tratar con rigor y tratar en serio las cosas de Dios. En Génesis, el Señor le había hecho una promesa a Abraham. En Génesis capítulo 12, yo lo busco, si quieren ustedes anotar la cita, les vendrá bien recordarla, porque en estos tiempos, más que nunca, se mueve la xenofobia contra el pueblo de Israel, el odio exacerbado, el desprecio, al punto tal que muchos judíos, por lo menos en la zona de Argentina, toda la zona de Latinoamérica, incluso en Alemania, están empezando a hacer sus maletas y volver a la que es su nación. Eso es bíblico. El pueblo tendrá que volver para formar la nación israelita al completo. Aunque ya está reconocida, hay parte del pueblo, pero tiene que volver a la nación. Y entonces el Señor le había dicho a Abraham, o Abraham, antes de llamarse Abraham, se llamó Abraham. El Señor lo había sacado de Ur de los Caldeos, de una zona pagana, y lo había escogido para que a través de él pudiese el Salvador de la humanidad venir, a través de la descendencia familiar. Y había dado una promesa tácita, una promesa que era inquebrantable, una promesa que hasta el día de hoy ha sido así. No se ha roto en el paso de los siglos y en el paso de los años. Jamás se ha roto la promesa esta de Dios hacia el pueblo, sino que al contrario, se reafirma y se confirma cada vez que vemos una actuación del pueblo judío en estos tiempos. Dice en el capítulo 12 de Génesis, voy a leer solo 3 versículos, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aquí va la primera promesa. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Ahora miren lo que viene en este tercer versículo, cosa la cual muchas veces el mismo pueblo cristiano desconoce y no apoya la situación del pueblo de Israel, sino que ellos la hacen, ellos que la paguen. Claro, cada pueblo carga con su consecuencia. Cada acción tiene una consecuencia, para bien o para mal, hay siempre una consecuencia. Y fíjense lo que nos dice aquí en este versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Tengan este versículo en mente para lo que vamos a seguir tratando ahora en el paso. Esto no fue de la noche a la mañana. Desde que Dios dio la promesa a Abraham hasta que transcurrió el suceso en el libro de Números, capítulo 22, cuando Dios tiene que coger a uno de sus profetas y llamarlo a capítulo y decirle: no estás haciendo las cosas bien. Lo reprendió, le hizo ver que los pasos que estaba dando no eran los pasos correctos. Nadie se atreva a maldecir a la nación de Israel, porque quien te maldice es maldito. Tenemos casos verídicos contemporáneos. Hugo Chávez,
y otros más. ¿Qué gritó Hugo Chávez antes de morir? Maldijo a la nación de Israel, así a pelo. Maldigo a la nación de Israel, fueron sus palabras. La consecuencia, ¿cuál fue? Al poco tiempo, un cáncer maligno que se lo llevó. Terminó rabiando y llegó a decirle a uno de sus generales en el lecho de muerte: no me dejes morir, estoy en un lugar de tormento, no me dejes morir. La angustia se apoderó de él. Desconocer la palabra de Dios implica error tras error, y errores garrafales como estos se pagan. El sucesor, Maduro, está haciendo lo mismo. Hitler hizo lo mismo. Y tantos en la historia han hecho lo mismo. Ir en contra de este pueblo, maldecir a este pueblo, cuando Dios había dicho: al que te bendice, los voy a bendecir, y al que te maldice, los voy a maldecir. Punto. Sus promesas son sí y amén, eso no tienen vuelta de hoja. Sin embargo, cuando vemos este capítulo 22 del libro de Números, vemos a este profeta Balaam, que estaba representando a Dios como profeta, y que su mensaje tenía que ser un mensaje conciso, claro, directo. No podía haber ninguna prerrogativa, no podía existir ninguna excusa. Dios lo había llamado para que le sirviera, para que cuidara, para que transmitiera su mensaje al pueblo escogido. ¿Por qué al pueblo escogido y no a las otras naciones? En la medida que el pueblo de Israel obedecía, las demás naciones podrían ver la conducta y sus hechos y cambiar de actitud. Dios ama a toda la raza humana. Hombres y mujeres han sido creados para la gloria de su nombre. Dios no se satisface con castigar. No se queda contento castigando al ser humano. Él sufre muchísimo cuando tiene que implantar su justicia. Pero el ser humano parece que eso no quiere entenderlo y no termina de aprender. El pueblo, la idea que tenía el rey moabita era coger a Balaam, al profeta, y le dijo: ven, mira, yo quiero que tú maldigas al pueblo de Israel. Le tenemos miedo, porque desde que salió de Egipto trae una historia de batallas y vencimientos, es decir, vencer en las batallas, que nos tiene asustados, porque nosotros nos negamos a ayudarlos en un momento clave de la nación de Israel. Cuando habían salido de Egipto, nos negamos, y ahora tenemos miedo de que ese mal se pueda volver contra nosotros. Así que te vamos a pagar, Balaam, para que maldigas al pueblo de Israel. Y él, hombre, siervo de Dios, pero a su vez también un codicioso, él vio una ganancia. Sus ojos se convirtieron en oro. Él dice: aquí por unas simples palabras puedo conseguir una millonada, una gran casa llena de oro a reventar. Él vio un negocio puro, pero se había olvidado a quién estaba sirviendo. Se había olvidado la obligación que contrajo cuando Dios lo llamó a su servicio. Y él dice: mira, Balac, así se llamaba el rey moabita, voy a consultar a Dios. Y ustedes preguntan, lo mismo que me pregunto yo: ¿cómo uno que sirve a Dios se presta para un servicio de maldecir al pueblo de Dios y todavía le queda la desfachatez de decirle: voy a preguntarle a Dios a ver si puedo hacerlo? ¿Será ignorante? Bueno, esa actitud hoy se da también. Los mismos
que con su boca le alaba, también con su boca destruyen. Malinterpretan las órdenes de Dios. Viven una religiosidad que da apariencia de santidad, sin embargo sus frutos son estériles. Y Dios está llamando a este hombre y le dice, ven. Dice que durante la noche lo llamó y le dijo, Balaam, vamos a leer en el capítulo 2, versículo 12, en el versículo 22, capítulo 22, versículo 12, 22, 12. El Señor le dio una respuesta. Capítulo 22 de Números, versículo 12. Y le dijo, entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. ¿Necesitaba Balaam que Dios le recordara esto? En ninguna manera. Él se había nubilado. Él se había cegado con la riqueza de los moabitas, con las promesas de te vamos a hacer rico. Perdió la visión de Dios. Y encima tuvo la desfachatez, Señor, ¿qué te parece? Voy con ellos. Y el Señor, ¿qué le dijo? La primera cosa que le da aquí es una orden. No vayas con ellos. No maldigas a mi pueblo. Recuerda la promesa que le di a Abraham. Quien te bendiga será bendito, quien te maldiga será maldito. Y así una vez más, el rey Balac vuelve otra vez a insistirle. Y le dice, por segunda vez, Balaam, te voy a dar lo que tú quieras, lo que tú me pidas. Pero maldice a ese pueblo para que no nos venza en batalla. Y él le dijo, dice, miren, vengan, pasen aquí la noche, yo voy a hablar con Dios. Y en la segunda ocasión encontramos una contraorden de Dios. Primero le dijo, no vayas. Ahora en esta segunda ocasión hay una contraorden, le dice, vete. Versículo 20. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y ve con ellos, pero harás lo que yo te dije. Dios tiene planes y propósitos. Aunque el siervo de Dios intente torcerlos para su propio beneficio, Dios al final se va a salir con la de él. Pero ¿qué es lo que hizo este hombre? Él no esperó en otra ocasión a que viniesen a rogarlo, sino que a la mañana siguiente, tan fresco y tan pancho, se levanta y va a donde estaban los siervos del rey Balac y le dice, esto es lo que hay, mi Dios quiere hablar. Pero Balaam, ya te hemos rogado 2 veces que maldigas a este pueblo. Dice, yo no puedo maldecir a este pueblo, Dios me da un mensaje para ustedes y ese es el que debo transmitir. Pero dice la Biblia aquí, en este mismo capítulo, que Dios se enojó con Balaam. ¿Por qué se enojó? Le dijo, Balaam, si vienen a buscarte, vete, pero no vayas por tu cuenta. Y cuando vengan a buscarte y vayas, vas a decirle lo que yo te diga, no lo que tú quieres. Otra vez la tosudez de este hombre lo incitó para ganar deshonestamente un dinero y quedara bien con el pueblo moabita. Y encontramos que Dios se rebeló contra él. Versículo 22 del capítulo 22 dice, y la ira de Dios se encendió porque él iba. Fíjense, no esperó que lo vinieran a buscar nuevamente, sino dice, él iba. Él se anticipó al plan de Dios. Él hizo lo que le dio la gana. Él fue incitado por la ganancia deshonesta. Él intentaba negociar con Dios para obtener el beneplácito de Dios y a su vez el favor del hombre. No podemos ni debemos servir a 2 señores. Él estaba sirviendo a Dios, no podía servir
a Balac. No podía recibir sustento, no podía recibir nada de otro, que lo que intentaba era hacer desaparecer al pueblo de la promesa. Miren, si Dios no llegase a cuidar al pueblo de Israel como lo ha cuidado y lo ha bendecido a pesar de su tosudez, a pesar de ser dañino, a pesar de ser rebelde, Dios se ha complacido en cuidarlo porque tiene un plan. Y el plan fue que cuando trató con Abraham le dijo, dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. A través de la nación de Israel, la palabra de Dios corrió por todas las fronteras. Llegó el momento en que una virgen tenía que ser escogida, y fue una virgen de linaje real, escogida para traer al mundo a Jesús, no para traer al mundo a Dios. Dios no tiene padre ni tiene madre, para traer al mundo al Salvador de la humanidad, a Jesús. Y de ahí, ese Jesús que viene en calidad de hombre y siervo, se olvida por un momento de su gloria, pero no deja de ser Dios. Eso se llama kenosis. En la teología es difícil de explicar, pero se llama así. Él deja su gloria aparte, se vacía de sí mismo, no deja de ser Dios para hacerse hombre, vivir entre los hombres, dar el mensaje de salvación a los hombres, muerte, resurrección, y está a la espera de venir a por su iglesia. Ese es el Dios que predicamos y que enseñamos. Ese es el Dios que se transmitió desde los comienzos de la vida. Ese es el Dios el cual Dios quiso transmitir a través de ese pueblo de Israel, a través de esa herencia, a través de esa promesa de Abraham, para que ahora venga un hombre, un cabeza loca como era este profeta Balaam, y por ver riquezas se desarbolara y quisiera él poner las riquezas y la gloria de este mundo por encima de las promesas de Dios. Dice, no te columpies, le dijo el Señor. No te pases. Se enojó Dios contra él. Dice, cuando él iba ya camino a tratar con el rey Balac, la misma burra en la que iba sentado le habló. Fíjense la ceguera que este hombre tenía que tener, que él estaba pasando por un desfiladero estrecho. Y el ángel del Señor se paró delante de la burra, y la burra lo vio. ¿Qué fue lo que hizo la burra? Se pegó a una pared y le trilló el pie a Balaam contra la ladera. Y él se quejó. Y en una segunda ocasión volvió a escorarse contra el lado derecho y le aprisionó la pierna nuevamente contra la pared. Y ya en tercera ocasión la burra cayó y él quedó debajo y se dio un golpe. Y él dijo, si tuviera en este momento una espada te mataría. Y la burra mira para él y le habla. Dios a través de este animal le habla. ¿Qué tienes contra mí? ¿No te he llevado siempre sobre mis lomos y no me he quejado? ¿Qué has hecho? Y él entonces dice, se le fue hecha luz. Se dio cuenta que lo que él no había visto, su animal lo había visto. Se dio cuenta y dice, Señor, he pecado contra ti. Ahora te vienes a dar cuenta que has pecado contra Dios. ¿Ven la ceguera en la que puede andar el ser humano? Llamándose hijo de Dios, llamándose siervo de Dios, puede vivir en una ceguera que es necesario que haya un impacto en su vida para que se dé cuenta a quién está sirviendo. Yo puedo tener un título, yo puedo tener una posición, pero puede ser que no esté sirviendo a Dios como Dios demanda de mí. Y eso debemos aplicarnos cada uno de nosotros. ¿En qué forma? ¿En qué manera estoy sirviendo a ese Dios que por amor a mí se hizo hombre,
y bajó a la tierra para ocupar el lugar que me correspondía y para librarme de la perdición eterna. Tenemos que pensar muy mucho en todas estas cosas. Le estaba hablando a un hombre el cual conocía el principio y la voluntad de Dios. No le estaba hablando a un neófito, no le estaba hablando a un torpe, no le estaba hablando a alguien que desconoce o a alguien que conoce las verdades a medias, no. Le está hablando a alguien que ha recibido revelación directa de parte de Dios para instruir, enseñar, adoctrinar, guiar al pueblo de Dios. Cuando las riquezas u otras cosas invaden la vida espiritual, posee al que dice ser cristiano y lo desvía al punto tal de que sus errores puedan llevar a otros a graves errores, yo no quisiera estar en el lugar de esa persona. Yo, honestamente, cuando leía la historia y pensaba en ella, yo no quería estar en el puesto de Balaán. Y yo estaba meditando en ella y digo, ¿qué está haciendo este hombre? ¿A dónde quiere conducir? ¿Se olvidó de las promesas de Dios? ¿Se ha olvidado de lo que Dios había dejado plasmado y por escrito? Porque no fue dicho y olvidado, sino fue dicho y escrito, para que no hubiese olvido. Este hombre se olvidó continuamente del mal que había hecho. En esta contraorden que encontramos en el versículo 20, debemos recordar siempre, 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 cuando vayamos a hacer algo, debemos recordar las promesas que Dios tiene para con nosotros. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos y luego la eternidad. Si Dios está conmigo, Él no va a compartir mi maldad ni mi pecado, eso téngalo por seguro. Dios es santo, Él no comulga ni provoca para que el ser humano practique la maldad. Dios es santo y como santo también es juez y como juez también es justicia. Pero miren la misericordia de Dios, lo grande que es. Él podía haber acabado con la vida de Balaam, sin embargo no lo hizo, lo preservó, lo reprendió y lo utilizó para dar, por tercera vez que fue citado, para dar el mensaje saetario, hiriente al pueblo moabita. Dice, ustedes van a ser destruidos. Ustedes por la maldad, por haberse negado, por no ayudar, por ser una piedra de tropiezo para el pueblo de Dios, van a ser destruidos. El rey se quedó con la boca abierta. 3 veces te he llamado para que maldigas y lo que haces es bendecirlo. Por último le dice, ni lo bendigas ni lo maldigas. Balaam, no hagas nada. Quítate de mi presencia. Aquel hombre yo creo que se hizo sus necesidades encima, porque ya había oído lo que el pueblo de Israel había hecho a otras naciones. Por donde pasaban, arrasaban. Pero arrasaban porque por gusto de ellos, ¿no? El pueblo de Israel eran unos cobardes, muchos de ellos, muchísimos. Pero Dios le estaba diciendo, para avanzar al lugar que yo tengo para ustedes, tienen que quitar a este, ir abriendo camino hasta llegar al lugar que yo tengo para ustedes, lugar donde fluye leche y miel. Y fíjense, hoy la nación de Israel es una nación codiciada. Está en un lugar estratégico, está en un lugar donde sus tierras son productivas, donde sus minerales son muy codiciados.
Y claro, fíjense que eso fue dicho hace cientos de años atrás. No existía la geología. No sabían qué es lo que había debajo de la tierra. No sabían cómo buscar una veta de oro. No tenían medios, ellos escarbaban y si atinaban. Pero hoy día, con los avances que hay, con todo lo que han llegado a descubrir, se ha descubierto que esta nación está asentada sobre un lugar rico y rico en gran manera. Dios cuando da, no da miseria. Dios cuando da lo mejor y lo da en abundancia. Pero tenemos que confiar en ello. Dios nos ha dicho que nuestra fidelidad tiene que ser premiada, que nuestra constancia va a ser rebosada. El salmista David dice, mi copa está rebosando, es decir, Señor, estoy completo. Y cuanto más completo estoy, más sigo rebosando. En la obediencia es donde está el secreto de la victoria. Nosotros solemos decir, el japonés es un hombre muy listo. No, el japonés no es un hombre listo. El japonés es un hombre constante, es un hombre que lo intenta una y otra vez. Y no porque sea listo, es porque es un hombre constante. Dice que con la perseverancia han conseguido lo que han conseguido. ¿Ustedes creen que el coche lo inventó un japonés? No, el coche ya lo inventó otra persona. ¿Qué es lo que ha hecho el japonés? Mejorarlo. Y así, ejemplos como este puedo ponerles muchísimo. La perseverancia, la constancia, la honradez, la integridad como hijos de Dios es la que nos va a hacer ver días bellos, abundando en bendiciones, notando, respirando, sintiendo la fragancia de Dios, la cercanía de Dios y el cuidado de Dios. Óigame, yo no les estoy hablando sandeces. Ustedes pueden experimentarlo en primera persona. Yo hablo de lo que experimento en primera persona. Puedo hablar de lo que ha sido mi vida de aquí atrás, pero eso casi les agotaría, les aburriría. Hablo de lo que he vivido, de lo que vivo actualmente. Si yo no me tomo en serio la situación de Balaam, vuelvo a cometer el mismo error que él cometió. Me confío de que estoy sirviendo y lo único que estoy haciendo es religión. Me confío de que estoy haciendo lo bueno, pero mi corazón está puesto en prosperar, en salir adelante, en tener lo mejor. Dios no se opone a que usted prospere y a que usted salga adelante y que usted tenga lo mejor. Dios no se opone a eso. Lo que se opone Dios es que usted ponga esas cosas por encima de él. Porque entonces usted ha perdido la visión por completo. Y venimos a ser entonces más desgraciados. Cuando la visión se nos va, venimos a ser más desgraciados que lo que éramos antes. Si antes éramos una parte desgraciados, ahora somos el doble y el triple de desgraciados por perder la misión de Dios. Dios nos honra con su presencia. Dios nos honra con lo mejor. Piénselo, nunca, nunca, nunca le va a dar lo peor. Hemos visto una orden, una contraorden y un desorden. Él recibió una orden, no vaya. Una contraorden, ve, pero espérate que ellos te vengan a buscar. No obedeció, hay desorden. El desorden trae consecuencias y las consecuencias son dolorosas siempre. Siempre las consecuencias son dolorosas. Pero no desafiemos a Dios que su misericordia va a seguir tapando, va a seguir declinando o no dándole importancia. Dios no es hombre como nosotros para cansarse. Lo que no es permisivo con la injusticia y con los abusos. Y nosotros, nuestra tendencia como seres humanos es abusar de la paciencia de Dios. Cuidado, porque Dios dice hasta aquí. Y cuando Él pone mano en el asunto
a ver quién lo frena. No hay quien le ponga freno. Sufrimiento personal, fue sorprendido por su propia asna. ¿Cómo es posible? El animal me esté hablando. Lo que él no veía, el animal lo estaba viendo. Hubiera muerto, dice en el versículo 22-33. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiere apartado, yo ahora te mataría a ti. Y a ella la dejaría viva. La asna fue más obediencia que su propio amo. Te mataría a ti y al animal lo dejaría vivo. Dios no se anda con chiquitas. Tuvo que brotar de su corazón: Señor, he pecado contra ti. He hecho lo malo delante de tus ojos. Me he ofuscado con ganancias deshonestas. He puesto otras cosas antes que tu mensaje. Me he ensuciado. He manchado mis vestiduras de santidad. Dice, da gracias que la burra se paró. Yo no sé en qué tipo de burro vas montado tú, pero Dios nos para en seco en un momento determinado de nuestra vida. No importa, por mucho que tú quieras avanzar, hay un momento determinado en el que Dios te va a parar y te va a confrontar, te va a hacer pensar, te va a juzgar y, perdonen la expresión, te va a dar el toletazo. Eso darlo por hecho que es así. No hay una acción que no tenga una consecuencia. Hace años conocí a un hombre, él había creído en el Señor, pero en su juventud fue un hombre que se le caía muy fácil los pantalones. Entiéndame, era un hombre que salía de fiestas y se iba con cualquiera, le daba rienda suelta a las necesidades de su cuerpo. Y entre tantas, llegó a pillar una sífilis, una enfermedad venérea. Y bueno, pasó un tiempo y vio que aquella enfermedad ya no le molestaba, no fue ni al médico ni nada. Y al poco tiempo, bueno, a los añitos ya de conocer que tenía esa enfermedad, conoció al Señor. Él fue perdonado, fue ayudado, fue restaurado, pero las consecuencias de su enfermedad estaban en su cuerpo. Una neurosífilis afectó a todo el cerebro, infectado interiormente, es decir, ya no se podía parar, lo que se llama una sífilis terciaria o cuaternaria, una sífilis ya avanzada que había invadido todo el sistema nervioso. Habían transcurrido casi 20 o 25 años después. Es muy lenta, va trabajando. Dice, ¿por qué Dios no me la ha quitado? Me dijo una vez, y yo le dije, nosotros tenemos que recoger las consecuencias de nuestras negligencias. Tu alma se irá con el Señor. Y en el tiempo, cuando el Señor venga a buscar su iglesia, recibirás un cuerpo nuevo glorificado. Pero ahora, si Dios te tiene así, no me pidas a mí que te explique el por qué. Yo no lo sé. Dice, lo cierto, dice, yo sí lo sé. Yo he recogido el fruto de mi soltura. Digo, bueno, menos mal que lo comprende. Todos recogemos el fruto de nuestros hechos. Seas creyente o no creyente, Dios puede perdonar tu pecado, pero las consecuencias tienes que acarrear con ellas. Y si Dios en su misericordia, en un momento determinado, quiere librarte, desposeerte de ese dolor, Él lo hará. Y si no lo hace, agradece que tu alma se va a la eternidad con Él. Tu cuerpo
Zurita, tu alma, cielo. Así que recuerden siempre, cada acción tiene una consecuencia y tenemos que recoger el resultado de nuestros hechos. Nos guste o no, hayamos sido perdonados o no, todo tiene un resultado. Concluyo. No debemos buscar y codiciar lo que puede arruinar nuestra vida. Cada uno sabe dónde está su debilidad. Cada uno de nosotros sabe qué es lo que puede arruinarle y por tanto uno tiene que tomar conciencia de decir, esto no porque arruina mi vida. Lo tengo que poner a un lado. Aunque te duela en el alma, póngalo, porque eso es sanidad. No hagamos hablar a Dios donde Él no ha hablado. No digamos, Dios me dijo, o en el nombre del Señor vengo a decirte esto. Espérate, ¿cómo estás viviendo para decir? Balaán no estaba viviendo acorde a la voluntad de Dios. Y ahora vas a hablar con un rey para hacer más en contra de la voluntad de Dios y te llamas profeta de Dios. Cuidado con eso. Escuchemos el consejo de Dios y actuemos en conciencia. Dios nos llama. El que sabe que las cosas no se deben hacer de una forma determinada y las hace, está pecando contra Dios. Si saben que las cosas mal hechas no debemos hacerlas, actúa en consecuencia. No las hagas para que eso no tenga el efecto boomerang y se viren contra ti en el paso del tiempo. No persistamos en orar por algo o por alguien que no va a honrar a Dios. Digamos lo que Dios dice y desea, porque eso es sanidad para nuestra alma. No deben preocuparnos las enemistades con las personas si nuestra vida está acorde a la voluntad de Dios. Ahora, si nuestra vida no está acorde a la voluntad de Dios, ya no solo tengo al hombre como enemigo, sino que tengo a Dios como enemigo mío. Yo prefiero tener a Dios como mi amigo y al hombre como enemigo, porque Dios es más justo a la hora de castigarme, a la hora de reprenderme, que el ser humano. El ser humano es más ruin, más malvado a la hora de ejecutar una sentencia. Se deleita, el ser humano se deleita en cumplir una sentencia, en ejecutar, en castigar, en ajusticiar. Dios no se deleita en ajusticiar. Dios se duele mucho y muy mucho cuando tiene que ajusticiar al ser humano, cuando tiene que imponerle al hombre para que cambie de actitud. Y cuando el hombre sigue perseverando en su cabezonería, en seguir desafiando a Dios, en un chasquido de manos se lo lleva, para que no estorbe el crecimiento ni el avance de su propósito. Su propósito es salvar a la humanidad. Que Dios te dé el ánimo, las fuerzas y la valentía necesaria para decidir servirle. Y cuando digo servirle, nos obliga a renunciar a muchos deseos, a muchas cosas pasajeras para nosotros, que si luego las miramos con detenimiento, son como aguas de borraja, no sirven para nada. Te inflan por un momento, pero después te quedas sin saciarte. Es mejor que te sacies con lo bueno y bien que con lo mucho y malo. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar al Señor y decirle al Señor que nos ayude en nuestra vida cristiana a andar como Él desea. Señor, conoces el corazón de cada uno de nosotros. No hay nada que se te esconda. Te suplico en el nombre de Jesucristo que nos ayude. Nos ayude, Señor, a ser candelabros, lumbreras. Que nuestra vida sea, Señor, una vida ejemplar. Que nuestra vida sea una vida que te honre. Ayúdanos a despejar, sacar
aniquilar o anular aquellas cosas que estorban nuestro recto caminar. Aquellas cosas, Señor, que tapan la visión en nuestra vida. Aquellas cosas que no te honran. Señor, sabemos que tú eres un juez justo y te tememos. Pero también, Señor, te amamos. Y por cuanto te amamos, queremos cambiar de conducta y de actitud. Ayúdanos a rectificar. Ayúdanos a volver nuestros pies a la senda antigua. Apiádate de cada uno de nosotros. Alienta nuestro corazón. Danos las fuerzas. Y gracias te damos porque en este instante el Señor Jesús está intercediendo por nosotros. Él pagó el precio que nos correspondía. Y hoy queremos agradecerlo y honrarle, quitando de nuestras vidas aquellas cosas que nos estorban. Gracias te damos por tu misericordia, por los avisos, por tu benevolencia y por el bien que haces a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.